Buenos días, Dios le bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí en un día precioso, soleado como suele suceder casi todo el año aquí en la isla del Cordero, Puerto Rico. La vez pasada nos quedamos con respecto al tema de sin arroyo Querit no hay monte Carmelo. Y nos quedamos hablando acerca de que lo inesperado para el hombre. Hablamos en Primera de Reyes 18 del 1 al 7, donde el hambre en Samaria era grave debido a una sequía. Y le pregunté, ¿ahí? Dios le dice a Elías, ve, muéstrate a Acab. Sin embargo, por otro lado, Acab estaba preocupado porque sus caballos y mulas no tenían que tomar agua, no había pasto seco, y temiendo que se muriesen de hambre y la falta de hierba fresca, le pide al mayordomo Abdías, le pide que se dividan el camino para que por un lado pues poder recorrer el país entero, su frontera, a ver si encontraban hierba fresca para sus animales. ¿Por qué? Porque por la palabra de Elías no llovió. Y fueron 3 años y medio. Pero Dios tenía otro plan. Mencioné que el plan de Dios es un plan perfecto. Él hizo que Elías se encontrara con Abdías en el camino. A fin de cuentas, esa fue la instrucción de Dios para Elías, que se mostrara donde el rey Acab. Esto me lleva a Romanos 8:28, porque cuando nosotros obedecemos su palabra, todo obra para bien. Cuando obedecemos a su palabra, todo obra para bien. Dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Antes que Elías hiciera o se moviera para algún lado, la palabra de Jehová siempre venía a Elías, como se menciona en Primero de Reyes, capítulo 17, verso 2, verso 8 y capítulo 18, verso 1. Elías no se movía, no tomaba su propio criterio antes de escuchar la palabra de Jehová. Aunque tengo que aclarar algo. Sí hubo una ocasión que Elías sí lo hizo. Elías no escuchó la voz de Dios, sin embargo se movió a un lugar y no le fue muy bien para con Dios, ya que Dios no le había dado instrucciones de ir a Berseba, ni siquiera a lo que se conocía o se conoce como el monte de Dios, el monte de Oreb. Él no lo mandó ni siquiera a ese lugar. Sin embargo, Elías se dirigió a ese lugar. De hecho, cuando nosotros leemos en la historia, vemos que Dios mismo le pregunta, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en ese lugar? Y en adición a Dios no le había dado instrucciones de ir a esos lugares. Elías, el profeta de fuego, el profeta de Dios, el varón de Dios, como lo llamaron los soldados de Acab en Segunda de Reyes 1:9. A él se le ocurre decirle a Dios como una media verdad, no solamente una sola vez, sino 2 veces, aunque eso sería un tema para otro mensaje. Dice en Primero de Reyes capítulo 19, verso 10. Él respondió, escuchen cómo dijo él: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ahí Dios se le muestra
Él pensando que iba a ver a Dios o la manifestación de Dios como algo exorbitante, siendo él el profeta de fuego, acabando de aniquilar a 850 profetas de Baal y Acera. Y él pensó que Dios se le iba a manifestar como fuego. Sin embargo, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible. A veces nosotros nos empeñamos en querer escuchar esa voz de Dios tronante. Y si la escuchas, más te vale que prestes atención y obedezcas a su voz. No endurezcas tu corazón. Pero también Dios habla en ese silbo apacible. Eso me acuerda también cuando yo, estando pensando que estaba haciendo las cosas bien a mi manera, Dios me dijo así al oído, en una voz dulce, suave, pero contundente. El Espíritu Santo me dijo: así te siento yo, Saúl. Cuando de momentos en el vehículo donde yo estaba, una mañana, acabándome de bañar, vestirme e ir a trabajar, y se siente un olor, un hedor, como un hedor fuerte, a cloaca, a lo que sea. Y yo dije: Señor, ¿qué es esa peste? Y así mismo escucho la voz en un susurro que me dice: así te siento yo, Saúl. De más está decirle que en ese momento que iba a buscar en aquel entonces a una persona para continuar trabajando, yo no sé cómo yo llegué desde Guaynabo hasta Carolina, porque yo comencé a llorar, mis ojos se cegaron y yo no pude saber más nada hasta que llegué frente a casa de mi papá, y mi papá me estaba esperando. Y ahí fue ese encontronazo con el Espíritu Santo, enero 16 del 2013, que me llevó a un arrepentimiento que me transformó de corazón, cuando tuve que rendirme al Señor y decirle: ¿sabes qué, Dios? Ya yo no aguanto más, necesito que me limpies, me siento tan sucio. Pero en ese susurro así fue que Dios me habló, y así mismo le habló a Elías. Así que esto es paso a paso lo que debemos aprender. ¿Qué debemos aprender? Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Le comenté que Elías le dijo esa media verdad de que él estaba solo, no una sola vez, sino 2 veces, a los cuales el Señor le dijo: oye, ¿sabes qué? Vas a hacer esto y esto, porque yo voy a hacer que queden en Israel 7,000 hombres, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. No que no se iban a doblar, que no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. En otras palabras, Elías, cierra la boca, porque no eres tú el que estás solo en esto, sino que hay también 7,000 hombres israelitas que tampoco han doblado sus rodillas ante la cultura, la costumbre, ante la religiosidad, ante lo que dice la sociedad. Póngale el nombre, ese es Baal. Y tampoco se inclinaron a besarlo. Y ahí está la respuesta de Elías. El primer paso a aprender es el procedimiento de la fe por la palabra de Dios. Es dejarnos guiar, no por nuestros instintos, sino por la Escritura, por la palabra de Dios. El segundo paso es el aprender a prepararnos en la fe. Elías era un hombre que estaba decidido. Yo no sé cuántos no han estado o se han determinado en emprender algo, ya sea en lo secular o en lo cristiano, pero ¿cuántos se han dicho: estoy decidido a tal o cual cosa?
Pero ¿sabe qué? Sin arroyo Querit no hay monte Carmelo. Como hombres y mujeres de Dios tenemos que aprender a pasar por el proceso de la fe. El acto o valor de Elías, ese acto de enfrentarse al rey Acab, no era nada comparado a lo que Dios lo estaba preparando y llevando al monte Carmelo. No llegamos a tener un plan sin el proceso de la harina. No llegamos a tener un pan sin el proceso de la harina. No hay un monte Carmelo sin un arroyo Querit. Cuando Dios nos aísla, no comencemos a quejarnos, por favor, sino vamos a preguntarnos: Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? El apóstol Pablo, cuando era Saulo, lo aprendió de una. En Hechos 9:6, él dijo, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te atreves a decirle eso al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Moisés tuvo una preparación de 120 años, una preparación de los cuales 80 años fue en el desierto, 40 años primero para poder dirigir por 40 años al pueblo de Israel. Cuando David fue ungido como rey de Israel, no fue llevado de inmediato al palacio. Él volvió a apacentar las ovejas. Él volvió a ser un pastor de ovejas, a cuidar el rebaño de su padre. Fueron aproximadamente 15 años cuidando ovejas de los depredadores, de leones, de osos, y de vez en cuando tranquilizando al rey Saúl con su arpa, porque también David era músico. El mismo Jesús solo tuvo 3 años de ministerio aproximadamente y 30 años en el anonimato. No hay registro en la Biblia de milagro alguno por parte de Jesús en sus primeros 30 años. El tercer paso a aprender es la provisión de Dios por medio de la fe. Dios alimentó a Elías con lo imposible para el hombre: cuervos. De cuervos que le traían pan y carne 2 veces al día, y bebía del arroyo de Querit. Y también la provisión de Dios fue por medio de una viuda en condición de extrema pobreza. Ahora bien, hay un factor determinante en cuanto a la provisión de Dios mediante la fe, y es la obediencia. 4 letras: O-B-D-C. La provisión de Dios iba a depender de que Elías estuviera en el lugar donde Dios le indicó que estuviera. Cuando se está en la voluntad de Dios, iglesia, Dios está comprometido con su palabra a cumplirla. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Textos, hay un sinnúmero de textos con respecto a eso. Muchos. Si Dios nos ha llamado, Él proveerá para lo que tú y yo necesitemos. El cuarto paso a aprender es: ¿cuál es el propósito de la fe? ¿Por qué? Porque debemos aprender a confiar en Dios. ¿Qué nos sucede cuando no vemos la provisión de Dios en nosotros? ¿Qué es lo que nos sucede? Fíjense, el arroyo se secó. Dios lo había mandado al arroyo. Sin embargo, el arroyo se secó. Hebreos 12:2, que nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tenía que tener Elías puesto los ojos? ¿En el arroyo Querit? No.
en Jehová Dios de Israel. Alabanza, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. No se trata de poner nuestra fe en la provisión de Dios, iglesia, sino ponerla en el dador de la misma. El salmista David, mira cómo lo expresa de esta manera. Salmo 37, versos 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y en el verso 25 de ese mismo salmo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Termino diciendo, iglesia, el propósito divino de la fe en este caminar con Dios es que aprendamos a depender y a confiar única y plenamente en Dios. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Todo esto pasó Elías, el proceder de la fe, la preparación de la fe, la provisión de la fe y el propósito de la fe, tan solo para llegar a lo impensable para el hombre natural: manifestarse el poder de Dios. Aleluya. Dice en Primero de Reyes capítulo 18, verso 30 al 38. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Arregla tu altar, arregla tu vida, ponla en orden con Dios por medio de la Escritura. Elías arregló el altar arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, aleluya, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aleluya. Ahora, cuando eso ocurre en tu vida, ¿cuál es la postura tuya? ¿Cuál fue la postura del pueblo de Israel? Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. ¿Cuál es la postura que tomamos cuando Dios toma y se manifiesta sobre ese problema tuyo? Cuando se manifiesta por medio de esa adoración tuya, cuando reconstruyes el altar, cuando retomas el altar que está arruinado en tu vida, y entonces Dios hace provisión. Lo que le toca a Dios, Dios lo hace, pero a ti te toca también. No creas que esto es al toque de un botón porque soy hijo de un rey.
no te vistas que no va. Se habla de humildad, se habla de soberbia. ¿Cuántos hoy día crean una falsa humildad y simplemente lo que llevan es soberbia en su corazón? Job capítulo 41 verso 34 dice: menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. ¿Sabe quién es ese? Satanás, el diablo, el adversario de los hijos de Dios. Que el Señor los reprenda. Por eso es que Dios aborrece la soberbia, no tolera la soberbia. Y nosotros entonces caemos en humillación, nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, para que entonces Él nos exalte cuando sea debido. Elías fue un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías. Sin embargo, él oró. Lo dice en el libro de Santiago. Él oró. Él oró y no llovió por 3 años y medio. Y volvió a orar, a clamar a Dios, y entonces volvió a llover. Y era sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías. Así que esto no se trata ni de Elías, ni de ti, ni de mí. Se trata de Dios. En la obediencia está la bendición. Fe y obediencia y fe. No puedes separar una cosa de la otra. No hay tal ecuación fuera de eso. Sin obediencia no hay fe. Sin fe no hay obediencia. Ambas están entrelazadas entre sí mismas. Así que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. No existe, iglesia, no existe manera de aprender de la fe puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, si no andamos con Él, si no andamos por su palabra. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Así que no hay manera de que podamos aprender de la fe puesta en Jesús si no escuchamos su palabra y la ponemos por obra, si no andamos conforme a la escritura. Un paso a la vez, iglesia, un paso a la vez, un día a la vez. ¿Sabes por qué? Porque sin Arroyo Querid no hay Monte Carmelo. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando vayan a ver este video. Pero que sobre todas las cosas sea el Señor, iglesia, sea el Señor quien añada gracia sobre gracia a tu vida. ¿Qué te resta a ti? Vivir la vida como dice en el término en latín, coram Deo. Toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén.